Una mujer mayor salió de prisión después de 20 años, pero su hija no la dejó entrar a la casa. Y con el tiempo, cuando fue a buscar trabajo, se quedó helada. Hola, mis queridos. Dejen sus cosas un minuto. Quiero contarles una historia que los hará mirar de otra manera a las personas más cercanas. Escríbanos desde donde nos están viendo. Les deseamos una buena escucha. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles de Bogotá en corrientes turbias. Adriana estaba bajo el techo de la entrada de un edificio de lujo, apretando contra el pecho un bulto gastado con sus cosas, todo lo que quedaba de su vida pasada. El agua escurría de su abrigo desteñido, formando un charco junto a sus zapatos viejos, comprados con los pocos pesos que le dieron al salir en libertad. Frente a la entrada brillaba una placa dorada con el número del apartamento y tras las puertas de vidrio se veía el piso de mármol y los espejos enmarcados en oro. Un contraste brutal con lo que habían visto sus ojos en los últimos 20 años, concreto gris, rejas oxidadas, paredes descascaradas. ¿De verdad mi Verónica vive aquí?, pensaba Adriana, mirando la lista de residentes en el tablero electrónico. Alguna vez, en otra vida, ella y su esposo Joaquín se conformaban con un pequeño apartamento en la periferia, y eran felices con eso. La pequeña Verónica iba al kinder que estaba cruzando la calle y Adriana trabajaba como enfermera en la clínica del barrio. Los ojos, acostumbrados a la penumbra de la celda, enseguida reconocieron un apellido familiar. Verónica Morales, apt. 137. El corazón le dio un vuelco y sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su gastada bolsa, donde llevaba todas sus pertenencias tras 20 años presa. Un cambio de ropa, una foto de la pequeña Verónica con uniforme escolar, un tomo viejo de novela con las esquinas dobladas y una carta amarillenta con letra infantil. Lo último que había recibido de su hija. Adriana sacó del bolsillo una hoja arrugada con una dirección. Le pidió a su abogado que averiguara dónde vivía ahora su hija, y él, conmovido, consiguió la información. Conjunto residencial de lujo, Torres de la Sabana, decía la nota. Cuando a Adriana la encarcelaron, esos edificios aún no existían en Bogotá. Ni siquiera el barrio era el mismo. Antes había viejas casas, talleres, un pequeño mercado donde ella y Verónica compraban guayabas los domingos. Reuniendo valor, la mujer presionó el botón del citófono junto al apellido de su hija. Los timbres resonaron en el vestíbulo vacío, donde un guardia la observaba con sospecha, viendo a aquella visitante empapada. ¿Quién es?, se escuchó al cabo de un minuto una voz femenina, cautelosa y desconocida después de tantos años. Verónica, soy yo. Mamá, Adriana, alcanzó a decir con voz temblorosa. Había ensayado esas palabras miles de veces, imaginando el reencuentro. A veces soñaba que su hija corría a abrazarla, otras que la miraba con desprecio. Pero nunca pensó que la primera conversación, después de tantos años, ocurriría a través de un citófono, bajo la lluvia. Hubo silencio, tan largo, que Adriana creyó que la conexión se había cortado. Estaba por tocar de nuevo, cuando el parlante volvió a sonar. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente la voz, en la que apenas reconocía a su niña. Era la voz de una mujer adulta, segura, acostumbrada a dar órdenes. Adriana tragó saliva. ¿Dónde estaba esa pequeña que le llevaba tarjetas hechas a mano en el Día de la Madre, la que lloraba cuando se raspaba las rodillas y corría a buscar consuelo en sus brazos? Hoy mismo salí, murmuró Adriana, tratando de no quebrarse. No tengo a dónde ir, Verónica. Nuestra casa vieja hace mucho que viven otros allí. A su mente volvió aquel día del arresto. Joaquín, su marido, había llegado otra vez borracho. Como siempre, comenzó con insultos y luego la golpeó. Ella lo soportó por años. Al inicio pensaba que cambiaría, después temía que Verónica creciera sin padre. Pero esa noche él tomó un cuchillo. Ella solo se defendió, lo empujó y él cayó de manera fatal. La hoja le atravesó el corazón. ¿Estás loca?, la voz de su hija la arrancó del recuerdo, ahora más dura. Tengo una reunión esta noche, vendrán socios con sus familias. ¿Qué quieres que les diga? Conozcan a mi madre, una criminal recién salida de la cárcel. La palabra criminal le desgarró el corazón más que cualquier cuchillo. Adriana cerró los ojos. Llevaba 20 años preparándose para esta conversación, imaginando una y otra vez distintos desenlaces en las noches de insomnio sobre el catre de la celda. Pero la realidad dolía mucho más que cualquier fantasía. No te pido mucho, hija, dijo con voz queda,
luchando por no llorar. Solo pasar la noche. Mañana buscaré trabajo, rentaré un cuarto. ¿Trabajo? Se oyó una risa amarga en la voz de Verónica. ¿A tus 65 años? ¿Con antecedentes? Mamá, no me hagas reír. ¿Tienes idea de cuánto ha cambiado el mundo? Ahora todo es computadoras, internet, celulares. Ni los jóvenes consiguen trabajo si no saben usar la tecnología. Adriana miró desconcertada el anuncio luminoso frente al edificio. En él sonreía una chica sosteniendo un objeto rectangular y delgado. En la cárcel había visto a las guardias con teléfonos pequeños que cabían en la mano, pero lo que era el internet lo entendía apenas, algo relacionado con las computadoras de las que le hablaba su joven compañera de celda, Camila. Eso no importa, Verónica. Lo importante es que podemos volver a estar juntas, dijo Adriana, sintiendo cómo la lluvia se mezclaba con sus lágrimas. Te extrañé tanto. Todos los días pensaba en ti. Te escribía cartas, que nunca leí, cortó Verónica con frialdad. Mamá, entiende, yo tengo otra vida. Soy alta ejecutiva en una empresa internacional. Tengo reputación, una posición en la sociedad. Estoy casada con un hombre que ni siquiera sabe que mi madre estuvo presa por asesinato. Detrás de Adriana pasó un auto lujoso, salpicándola con agua de un charco. Ella ni se movió, seguía mirando hacia la oscuridad del edificio, como si pudiera ver el rostro de su hija a través de las paredes. Verónica, solo quiero verte, susurró. 20 años eras una niña cuando todo pasó. ¿Recuerdas cuando íbamos al Parque Simón Bolívar a las ruedas de caballitos? ¿Cuándo te enseñaba a patinar? Exacto, la interrumpió bruscamente su hija. 20 años. ¿Dónde estabas cuando terminé la escuela? ¿Cuándo entré a la universidad? ¿Cuándo me casé? ¿Cuándo tuve a mi hijo? ¿Sabías que tienes un nieto? Ya tiene 17, el próximo año entra a la universidad. Adriana respiró entrecortado. ¿Un nieto? ¿Ella tenía un nieto? Un joven de 17 años al que nunca había visto, que nunca había tenido en brazos, al que no le había cantado arrullos ni acompañado en su primer día de clases. Esa idea le cortó la respiración. En algún lugar cercano, detrás de esa puerta de vidrio, vivía su propia sangre, y ella ni siquiera sabía cómo era su cara. No lo sabía, murmuró, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Cómo se llama? ¿A quién se parece? Eso no importa, contestó Verónica tras una pausa. Mira, te voy a mandar dinero. Vete a Cartagena, allá está la tía Magdalena, ¿la recuerdas? Todavía vive, yo a veces la ayudo. Quédate con ella, y yo te enviaré dinero cada mes. Solo no vuelvas aquí. Nunca. Cristian no debe saberlo. Él cree que su abuela murió de una enfermedad cuando yo era niña. Algo crujió dentro del pecho de Adriana, como una rama seca quebrándose bajo el pie en un bosque de invierno. Su hija le había dicho a su nieto que estaba muerta. La había declarado muerta, borrándola de su vida. Pasó una joven con un niño, mirando con curiosidad a la anciana empapada junto a la entrada. Adriana siguió al pequeño con la mirada. Así, pensó, debió de verse su nieto Cristian cuando era chico. ¿Cristian? ¡Qué bonito nombre! Se preguntaba quién lo habría elegido. Entiendo, alcanzó a decir con dificultad, pero, ¿puedes salir aunque sea un minuto? Solo verte y me voy, te lo juro. Al otro lado se oyó un suspiro pesado. Mamá, no tengo tiempo. En 2 horas llegan los invitados, debo terminar una presentación y arreglarme. Entiendo, respondió Adriana en voz baja. Siempre fuiste tan aplicada, incluso de niña. ¿Recuerdas cuando hacíamos juntas el mural para la escuela? Tú mandabas todo, este título aquí, esa foto allá. Mamá, el tono de Verónica sonó molesto. Te voy a mandar dinero a la tarjeta. ¿Tienes tarjeta? No, respondió ella, confundida. Nos dieron efectivo al salir. Dios mío, claro, dijo la hija con impaciencia. Bueno, entonces lo mando a una cuenta del banco, lo recoges con tu pasaporte. Te mandaré la dirección de la sucursal en un mensaje al citófono. Y ahora de verdad debo irme. ¿Cómo se llama? Apenas pudo preguntar Adriana, sintiendo que se le escapaba la última oportunidad. Eso no importa, dijo Verónica tras una pausa. Cristian. Se llama Cristian. Es un chico muy inteligente, estudia programación. Adiós, mamá. El citófono emitió pitidos cortos. Adriana bajó la mano lentamente. La lluvia arreció, pero ella ya no lo notaba. Los recuerdos la arrastraron como una ola.
El cuchillo de cocina ensangrentado en sus manos, la cara aterrada de Verónica en la puerta, los gritos de los vecinos, las sirenas de la policía, el juez implacable dictando sentencia. Cristian, mi nieto Cristian, murmuraban sus labios. ¿Será que le gusta leer, como a ella? ¿O salió a su madre, tan práctica, tan enfocada? ¿O tal vez a su padre, al que nunca conoció? De pronto, la puerta del edificio se abrió y apareció un muchacho alto con capucha. El corazón de Adriana se detuvo. ¿Sería él, su nieto? Pero el joven pasó de largo sin mirarla siquiera, ignorando a la anciana empapada bajo la lluvia. No sabía cuánto tiempo se quedó ahí parada. Solo reaccionó cuando una pareja de ancianos pasó bajo un gran paraguas, mirando con curiosidad a la mujer empapada con su atadito. ¿Necesita ayuda?, preguntó la mujer, sosteniendo a su esposo del brazo. ¿Está esperando a alguien? No, negó con la cabeza Adriana. Ya no espero a nadie. No todos los caminos llevan a casa, pensó, alejándose lentamente de la entrada. Tuvo que pasar la noche en la terminal de autobuses. El dinero apenas alcanzaba para un boleto a Cartagena, pero el bus salía hasta la mañana. Adriana se acurrucó en un rincón de la sala de espera, intentando pasar desapercibida. Un policía la miró varias veces con sospecha, pero no se acercó. Había demasiados como ella, perdidos, sin nadie que los necesitara. No pudo dormir. Los pensamientos sobre su nieto no la dejaban tranquila. ¿Cómo habría crecido? Severamente alto. En la familia de Joaquín todos eran altos. Inteligente, sin duda, Verónica siempre fue buena estudiante. ¿Y su carácter? ¿Sería noble? ¿Sabría lo que es la lealtad, la disposición a proteger a quienes amas, incluso al precio de tu propia libertad? Al amanecer estaba completamente entumida de frío. En el baño de la terminal se lavó la cara con agua helada e intentó arreglarse un poco. En el espejo la miraba una mujer agotada, con el cabello canoso recogido en un moño, profundas arrugas y una mirada apagada. ¿Esa era ella, Adriana? La misma que alguna vez fue el alma de las fiestas, la mejor enfermera del hospital, la esposa querida antes de que Joaquín empezara a beber, la madre cariñosa. El bus a Cartagena salió a las 7 de la mañana. Sentada junto a la ventana, viendo pasar las casas, Adriana pensaba en lo que la esperaba en su ciudad natal. La tía Magdalena, si aún vivía, ya debía ser muy anciana. Tendría más de 80. ¿La recibiría a ella, que regresaba de la cárcel? ¿Y si ya había muerto? Verónica dijo que seguía viva, pero 8 horas después estaba en la terminal de Cartagena. Allí casi nada había cambiado. Las mismas bancas descascaradas, el mismo kiosco que antes vendía agua de coco, solo que ahora ofrecía cerveza y cigarros. Adriana caminó lentamente por el camino de su infancia hacia la casa de la tía Magdalena. La casa seguía ahí, vieja, inclinada, con el jardín cubierto de maleza. Al golpear la puerta salió una anciana encorvada, apoyada en un bastón. ¿Tía Magdalena?, preguntó Adriana con timidez. La anciana entrecerró los ojos, tratando de reconocer el rostro de la visitante. «Adriana, ¿de verdad eres tú?», balbuceó con su boca desdentada. «Y yo que pensaba que no volvería a verte. Verónica me dijo que pronto te soltarían». Así que su hija no había mentido. En verdad mantenía contacto con su tía, la ayudaba. Eso le dio un poco de consuelo. «Pasa, pasa», se agitó la tía Magdalena. «Te preparé un cuartito. Verónica mandó dinero, pegué papel nuevo y compré una cama». Entonces, la hija lo había planeado todo de antemano. Sabía que no dejaría entrar a su madre en casa y le había preparado un refugio lejos de su vida acomodada. A la mañana siguiente, Adriana despertó temprano. La decisión le llegó en sueños. No podía quedarse ahí, en ese rincón olvidado, entre gente extraña, y en Cartagena, después de 20 años, casi no le quedaba nadie conocido. Volvería a Bogotá, encontraría trabajo, rentaría un cuarto y viviría de manera independiente. Tal vez, algún día, Verónica se ablandara. Tal vez su nieto Cristian quisiera conocer por sí mismo a su abuela. 2 días después ya estaba de regreso en Bogotá. Lo primero fue dirigirse al centro de empleo. Ahí debían ayudarle a encontrar un trabajo. Aunque fuera el más sencillo, el menos prestigioso. No le temía al trabajo duro. En prisión había trabajado en la lavandería y después en el área médica. Allí le sirvió su experiencia como enfermera. Al día siguiente estaba en la oficina de empleo, llenando una solicitud con mano temblorosa.
En el espacio de último lugar de trabajo se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Cómo escribir que los últimos 20 años los pasó en prisión, que antes fue enfermera en una clínica de barrio? ¿Quién la contrataría ahora, a los 65, con el estigma de asesina? Siguiente, se oyó la voz tras la ventanilla. Adriana suspiró, juntó sus documentos y se acercó al mostrador. Ahí estaba sentada una mujer robusta, de mediana edad, con el rostro cansado y el cabello teñido. Siéntese, le indicó con un gesto. Tenemos pocas vacantes para personas de su edad, pero veamos qué podemos hacer. Tomó la solicitud, le dio un vistazo y frunció el ceño. Aquí no llenó el último lugar de trabajo, señaló. Yo, dudó Adriana, estuve en prisión, 20 años. La mujer levantó la mirada y la observó con atención, pero en sus ojos no había ni juicio ni repulsión, solo el cansancio indiferente de alguien que ya ha visto de todo. Entiendo, asintió. ¿Tiene alguna especialidad? Soy enfermera, respondió Adriana en voz baja. Bueno, lo fui. El certificado, claro, ya está vencido. En el área médica no la van a aceptar con antecedentes, negó la empleada. Tal vez como aseadora o lavaplatos. Hay una vacante en un asilo como auxiliar, pero es pesado, y usted ya. Yo puedo con eso, dijo Adriana con firmeza. En el área médica de la prisión tuve que hacer trabajos más duros. Y en un asilo al menos sentiré que sirvo para algo. Como quiera, encogió los hombros la mujer, entregándole una hoja con una dirección. Aquí, vaya a este lugar. Pregunte por Manuela Benítez, es la jefa de enfermeras. Dígale que viene de parte nuestra. Adriana agradeció y salió del centro de empleo. Por primera vez en esos días sintió un rayo de esperanza. Tendría un trabajo, un techo, y quizá, poco a poco, la vida se acomodaría. El asilo Casa Dorada estaba en las afueras, en lo que había sido un internado. Un edificio de 3 pisos de ladrillo rojo rodeado por un parque con palmas y ficus. Adriana se quedó un rato frente a la entrada, tomando valor. Ese olor a medicinas, comida de hospital y desinfectante, lo reconocería entre mil. En prisión el área médica olía exactamente igual. Mejor esto que la calle, pensó, acomodándose el pañuelo descolorido y sacudiendo el único vestido decente que había comprado con el dinero de Verónica en una tienda del barrio. En la entrada estaba una mujer robusta con bata blanca, cabello teñido de rojo recogido en un moño desordenado. ¿A quién busca?, preguntó, evaluándola con la mirada. Busco a Manuela Benítez, respondió Adriana, extendiendo el documento del centro de empleo. Vengo por el puesto de auxiliar. La mujer revisó el papel, luego la miró otra vez. ¿Cuántos años tiene, si no es indiscreción? 65, contestó con sinceridad. ¿Y quiere trabajar de auxiliar? En su tono se notaba la duda. Es un trabajo pesado, ¿sabe? Hay que mover pacientes, bañarlos, algunos pesan casi 100 kilos. Adriana se enderezó, sacando pecho. Trabajé 20 años como enfermera, después hubo circunstancias. Sé lo que es cuidar enfermos en cama. Y fuerzas me sobran. La mujer soltó un resoplido, pero le devolvió el papel y señaló el pasillo. Tercera puerta a la derecha. Ahí está Manuela Benítez, justo termina una reunión. Adriana agradeció y caminó despacio por el pasillo, tratando de ignorar las miradas curiosas del personal y los residentes. En prisión ya se había acostumbrado a esas miradas. Al recién llegado siempre lo observan, lo miden, deciden cómo tratarlo. Frente a la puerta indicada había varias enfermeras de bata blanca, al parecer esperando que terminara la reunión. Una de ellas, muy joven, con el pelo corto y maquillaje fuerte, hablaba por teléfono. Sí, mamá, otra vez me voy a atrasar, decía. Faltan auxiliares, me toca cubrir 2 turnos. ¿Qué? No, Manuela prometió darnos un bono por las horas extras. Adriana se sentó en una banca contra la pared. Así que realmente hacía falta personal. Quizá eso le diera una oportunidad. En prisión había conseguido entrar al área médica solo porque nadie más quería lidiar con enfermos. Finalmente la puerta se abrió y salió una mujer esbelta de unos 48 años, con postura impecable y el cabello castaño recogido en un moño estricto. Su rostro mostraba cansancio, pero en sus ojos brillaba atención y energía. Manuela, aquí tiene a una visitante, dijo la encargada, señalando a Adriana. La jefa de enfermeras se detuvo, recorrió con la mirada a la visitante. Pase, dijo con un gesto hacia el despacho. El despacho era pequeño,
pero acogedor. Sobre el escritorio había varias fotos enmarcadas, familiares, al parecer. Manuela se sentó tras la mesa e indicó a Adriana que tomara asiento frente a ella. La escucho. Adriana le entregó la referencia y explicó brevemente el motivo de su visita. Manuela revisó con atención el papel. En la parte de experiencia laboral no hay nada escrito, señaló. ¿Dónde trabajó en los últimos años? Adriana tragó saliva. Ahí estaba, el momento de la verdad. Podría inventar algo, pero estaba demasiado cansada de mentir. Durante 20 años no había podido decir la verdad sobre aquella fatídica noche en que se defendió de su marido. Durante 20 años la habían considerado una asesina fría. Estuve en prisión, respondió en voz baja. 20 años por homicidio. Pero yo no maté, agregó de inmediato al ver el cambio en la expresión de su interlocutora. Fue en defensa propia. Mi esposo. Eso no es asunto mío, la interrumpió Manuela. Usted cumplió su condena, significa que ya pagó su deuda con la ley. Pero dudó un instante, este trabajo implica contacto con personas vulnerables. Ancianos, muchas veces indefensos. Debo estar segura de que jamás he hecho daño a nadie de manera intencional, dijo Adriana con firmeza. Hace 20 años me defendí de un marido violento que me golpeó durante años. Esa noche tomó un cuchillo y yo solo lo empujé. Cayó sobre su propia hoja. Manuela la observó con atención, como si intentara ver más allá de las palabras. Antes de eso trabajé 20 años como enfermera, continuó Adriana. Después, en la cárcel, fui auxiliar en el área médica. Tengo experiencia cuidando enfermos y necesito mucho este trabajo. Se hizo un silencio. Afuera graznó un cuervo, y ese sonido áspero la devolvió a la realidad. Si ahí le decían que no, tendría que conformarse con ser barrendera o limpiadora. Y con su espalda enferma, eso sería muy duro. Está bien, dijo de pronto Manuela. La tomaremos a prueba. 1 mes. Si cumple, se queda. El trabajo es pesado, turnos de 12 horas, 2 por 2. El sueldo es modesto, pero tendrá un cuarto dentro del asilo. También comida, del comedor común, pero de buena calidad. Adriana apenas pudo contener las lágrimas de alivio. Trabajo y techo. Era más de lo que se atrevía a soñar. Gracias, susurró. No la voy a defraudar. Eso espero, asintió Manuela. Nos falta personal, sobre todo para los pacientes más complicados. ¿Puede empezar mañana? Claro, respondió Adriana sin dudar. Entonces aquí tiene su pase, llenó un formulario y se lo entregó. Con esto vaya con el administrador, él le mostrará su cuarto. Y mañana a las 8 la espero aquí. Le daremos la inducción y la presentaré con el área. Adriana se levantó, agradeció y fue hacia la puerta. Pero antes de salir, Manuela la llamó. Y una cosa más, mejor no hable de su pasado con los residentes. Muchos tienen prejuicios. ¿Me entiende? Entiendo, asintió Adriana. Gracias. El cuarto resultó diminuto. 6 metros cuadrados, no más. Una cama angosta, un armario, una mesa, una silla y un pequeño refrigerador que zumbaba en la esquina. Pero después de una celda donde se amontonaban 8 personas, aquello era un paraíso. Su propio espacio, su territorio. Y sin el ruido de las bandejas metálicas, ni los gritos de las guardias, ni los ronquidos de las compañeras de celda. Las cosas de Adriana cabían en un solo cajón. Después de tender las sábanas que le había dado el administrador, se recostó y cerró los ojos. Mañana empezaría su nueva vida. La vida de una mujer libre, aunque con tanto peso en la espalda. Por la mañana la asignaron al área de pacientes postrados. La más difícil, le susurró una enfermera. Allí estaban los que no podían moverse por sí mismos, muchos con demencia o tras un derrame cerebral. A este piso le decimos remanso de paz, explicó Manuela mientras la guiaba en un recorrido. Aquí tenemos a nuestros pacientes más delicados. La mayoría no se levanta de la cama, algunos casi no hablan. Su tarea será mantener limpias las habitaciones, cambiar sábanas, ayudar en la higiene y dar de comer a quienes no pueden hacerlo solos. Se detuvieron frente a una habitación al final del pasillo. En la puerta había una placa, Sergio Duarte. Este es nuestro paciente especial, bajó la voz Manuela. Sergio Duarte, profesor de literatura. Hace unos 3 años sufrió un derrame cerebral severo, quedó casi completamente paralizado. Apenas habla, solo algunas palabras. Sus hijos pagan su cuidado, y muy generosamente, por eso tiene una habitación propia. Abrió con cuidado la puerta.
La habitación era luminosa. Una ventana grande daba al parque. Contra la pared, una cama especial donde yacía un hombre delgado, canoso. Su rostro estaba asimétrico, secuelas del derrame, pero sus ojos, fijos en la ventana, se veían vivos y conscientes. Sergio, aquí está una nueva auxiliar, dijo Manuela con suavidad. Ella es Adriana, te ayudará en tu cuidado. El hombre giró lentamente la cabeza. Su mirada, dura y evaluadora, le recordó a Adriana la del juez que había leído su sentencia. No, logró articular con esfuerzo. No quiero. Si quieres, Sergio, contestó Manuela con paciencia. Sabes que necesitas ayuda. Adriana tiene mucha experiencia, fue enfermera. El paciente volvió el rostro hacia la ventana, dejando claro que no quería seguir hablando. Siempre es así, suspiró Manuela al salir de la habitación. No acepta la ayuda, le avergüenza su situación. Pero no le hagas caso, haz lo que corresponde. Con el tiempo se acostumbrará. El día pasó volando. Adriana ayudó a las enfermeras, fregó pisos, cambió sábanas, dio de comer a los pacientes postrados. El trabajo era físicamente pesado, pero conocido. En el área médica de la prisión había hecho lo mismo, solo que en peores condiciones y con menos recursos. Por la noche, agotada pero satisfecha, regresó a su cuarto. Al desvestirse, golpeó sin querer la foto de Verónica que había puesto sobre la mesita. El portarretratos cayó y el vidrio se quebró. Mala señal, pensó Adriana, sacando con cuidado la foto de entre los pedazos. Su hija en la imagen aún era una niña, de unos 14 años. Uniforme escolar, coletas con moños. Era la graduación, mayo de 1993. Un mes antes de que todo pasara. No pasa nada, Verónica, susurró Adriana, mirando la foto. Yo voy a salir adelante. Y tal vez, algún día, tú lo entiendas. Los días fueron pasando, convirtiéndose en semanas. Adriana se acostumbró al trabajo, conoció al personal y a los residentes del asilo. Con muchos de ellos creó lazos cálidos. Sabía cómo tratar a los ancianos, era paciente y atenta. Solo Sergio seguía siendo inaccesible. Aceptaba los cuidados necesarios, pero se volteaba cuando Adriana intentaba hablarle. No se preocupe, la tranquilizaba la enfermera Tania. Él es así con todos. Desde el derrame ya no habla con nadie. Ni siquiera con los hijos cuando vienen, solo asiente o niega con la cabeza. Un día, al pasar frente a su cuarto, Adriana oyó un golpeteo suave. Asomó y vio que el paciente intentaba alcanzar un libro en la mesa. Su brazo paralizado se deslizaba inútilmente por la sábana. Déjeme ayudarle, ofreció Adriana, entrando en la habitación. El hombre se quedó quieto, luego asintió con desgano. Ella le alcanzó un tomo de cuentos de Gabriel García Márquez. Sergio intentó sostenerlo, pero los dedos no le respondieron. El libro se le cayó al suelo. Maldición, murmuró, y Adriana vio con sorpresa lágrimas en sus ojos. Lágrimas de impotencia y de humillación. Déjeme que yo le lea, propuso ella, recogiendo el libro. ¿Qué quería? Sergio la miró un largo rato, como decidiéndose. Al final pronunció despacio. 100 años de soledad. Adriana buscó el pasaje y empezó a leer. Al principio la voz le temblaba, pero luego fue cobrando fuerza a medida que se sumergía en el texto. En la cárcel solía leer en voz alta a sus compañeras, eso ayudaba a matar el tiempo y a olvidar las penas. Cuando terminó, Sergio la miraba con otros ojos. Lee muy bien, alcanzó a decir. Más. Desde entonces, entre ellos quedó un acuerdo silencioso. Al terminar su turno, Adriana pasaba por la habitación de Sergio y le leía. Poco a poco notó que el habla del paciente se hacía más clara y su mirada más despierta. Está haciendo un milagro, comentó un día Manuela al encontrar a Adriana leyendo en el cuarto del profesor. Desde que empezó a leerle, está mucho más activo. Incluso el logopeda está sorprendido con el progreso. Lo que le hacía falta era compañía, respondió Adriana con una sonrisa. Los libros son buenos, pero nada reemplaza una conversación. Una noche, al terminar la lectura, notó que Sergio la observaba con especial atención. ¿Dónde aprendió a leer así?, preguntó. Adriana dudó. Solía evitar hablar de su pasado, pero con este hombre sentía el impulso de ser sincera. En la cárcel, respondió en voz baja. Allí sobra tiempo para leer. Esperaba ver en sus ojos miedo o rechazo, pero solo encontró curiosidad. ¿Por qué? Por homicidio, contestó aún más bajo, pero fue defensa propia.
Mi marido me atacó con un cuchillo, yo solo me defendí. Sergio guardó silencio mucho rato, mirando las flores marchitas del jardín por la ventana. Lo sé, dijo al fin. ¿Qué sabe? No entendió Adriana. A usted. La conozco. Adriana lo miró desconcertada. ¿Cómo podía este hombre conocerla? Yo estuve en el juicio, pronunció con esfuerzo Sergio. Testigo. El cuarto pareció inclinarse. Adriana se agarró al respaldo de la silla para no caer. ¿Usted fue testigo en mi caso? Susurró. ¿Pero cómo? No lo recuerdo. Vecino, explicó Sergio. Vivía un piso arriba. Oí los gritos. Vi cómo él la golpeaba. La memoria de Adriana empezó a revolver imágenes del pasado. ¿El vecino de arriba? Sí, había un profesor que vivía allí, lo cruzaba a veces en el ascensor. Discreto, siempre con libros y periódicos. ¿Era él? ¿Usted declaró? Preguntó, sintiendo los latidos acelerados. Sergio movió lentamente la cabeza. No, no fui. Me dio miedo. Pero usted acaba de decir que estuvo en el juicio, insistió Adriana, confundida. En la sala, mirando, no hablé. Adriana quedó en silencio, intentando procesar lo que había escuchado. Ese hombre conocía la verdad. Había visto cómo Joaquín la maltrataba. Podía haber confirmado que ella soportó años de golpes. Y cayó. Cayó cuando una sola palabra suya podía cambiar la sentencia. Perdón, susurró Sergio Duarte, con lágrimas en los ojos. Debía hacerlo. Pero Adriana ya no lo escuchaba. Salió corriendo de la habitación y cerró la puerta de golpe. En sus oídos zumbaba, frente a los ojos bailaban manchas rojas. 20 años. 20 años de vida arrancados de ella, de Verónica, de toda su familia. Y todo porque un hombre decidió callar. Adriana no recordaba cómo llegó a su cuarto. Todo alrededor se veía borroso, como en la niebla. Se sentó en la cama, abriendo y cerrando los puños, intentando contener la tormenta que rugía por dentro. Entonces había un testigo. Alguien que sabía la verdad y podía confirmarla. Alguien que pudo salvarla de esos terribles 20 años, pero guardó silencio. En su mente apareció la escena del juicio. El fiscal exigiendo la pena máxima por un asesinato a sangre fría en el hogar. El abogado de oficio, indiferente, hojeando el expediente sin interés, sin siquiera intentar defenderla de verdad. Y ella misma, confundida, aturdida por lo ocurrido, repitiendo una y otra vez, solo me defendí. Nadie le creyó. La vecina, que había visto a Joaquín borracho muchas veces, de repente olvidó su comportamiento agresivo. El oficial a quien Adriana había acudido 2 veces tras las palizas no encontró registros de esas denuncias. Y aquel hombre, Sergio, que había visto y escuchado cómo Joaquín la golpeaba, simplemente no se presentó a declarar. Tuve miedo, había dicho. ¿Miedo de qué? ¿De que unos matones vinieran a vengarse? ¿De que los vecinos juzgaran? ¿O simplemente no quiso perder tiempo en problemas ajenos? Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos amargos. En el umbral estaba Manuela, con el rostro preocupado. «Adriana, ¿qué pasó?», preguntó. Sergio está muy alterado. Intentaba explicarme algo, pero no le entendí. ¿Discutieron? Adriana se volvió hacia la ventana. ¿Decir la verdad? ¿Contar que ese hombre era responsable de su destino roto? No, eso no cambiaría nada. Solo perdería su trabajo. «Todo bien», respondió al fin. «Solo hablamos del pasado. Me afectó un poco. Mañana estaré mejor». Manuela la miró con desconfianza, pero no insistió. «Está bien, descanse. Mañana entra a las 8». Al quedarse sola, Adriana permaneció inmóvil mucho rato. La furia se fue apagando poco a poco, sustituida por un dolor sordo y un cansancio profundo. ¿De qué servía enojarse ahora? Nada podía recuperarse. Ni los años en prisión, ni la relación con su hija, ni la oportunidad de ver crecer a su nieto. Todo había quedado atrás, perdido para siempre. Su mirada cayó sobre la foto quebrada de Verónica. Tal vez, si no hubiera sido por aquella sentencia, todo habría sido distinto. Tal vez aún serían cercanas. Tal vez conocería a su nieto. O tal vez Joaquín me habría matado la siguiente vez, pensó Adriana. Quién sabe cómo habría cambiado la vida. El pasado no se puede alterar. Solo queda aceptarlo y seguir adelante. Eso fue lo que la cárcel le enseñó. A la mañana siguiente, acudió a su turno como siempre. Cumplió sus tareas, conversó con el personal y los residentes, pero todo lo sentía como en un sueño. Solo evitó la habitación de Sergio,
pidiendo a otra auxiliar que la sustituyera. ¿Pasó algo?, le preguntó la compañera. Usted parecía llevarse bien con él. Solo no quiero hoy, respondió Adriana. Mañana voy yo. Pero al día siguiente también evitó entrar. Y al tercero, Manuela lo notó y la llamó para hablar. Adriana, así no se puede, le dijo con severidad. Sergio pregunta por usted. Se niega a recibir cuidados, no toma la medicina, no come. Sea lo que sea que ocurrió entre ustedes, debe resolverlo. Si no, tendré que cambiar su asignación. Entiendo, respondió Adriana en voz baja. Hablaré con él hoy. Esa tarde, armándose de valor, tocó a la puerta conocida. Sin esperar respuesta, entró. Sergio estaba recostado, vuelto hacia la ventana. Al escuchar sus pasos, giró lentamente la cabeza. Su rostro se había demacrado en esos días, con ojeras profundas bajo los ojos. «¿Viniste?», suspiró, aliviado. Adriana se acercó en silencio a la cama, acomodó la almohada, tomó el jarro de la mesa y llenó un vaso. «Debe beber más agua», dijo con tono profesional, «y tomar los medicamentos a tiempo». «Perdóname», murmuró Sergio. «Yo tenía que haber ido aquel día, tenía que hablar». «Ya no importa», contestó ella, procurando que la voz sonara firme. «Eso quedó atrás». «No», negó él con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No quedó atrás. Vivo con eso cada día, cada noche lo sueño». Adriana se sentó en la silla junto a la cama. Algo en su voz, en su mirada, la detuvo. «Fui un cobarde», continuó Sergio, esforzándose en cada palabra. «Carrera, reputación, solo pensaba en mí». Guardó silencio, respirando con dificultad. Había preparado ese momento, estaba reuniendo fuerzas. Oía cómo él le gritaba, cómo la golpeaba. Cada noche, siguió. «Más de una vez quise llamar a la policía, pero no lo hice. Pensaba, no es mi problema». Adriana callaba, apretando las manos sobre las rodillas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Aquella noche, Sergio cerró los ojos un instante, como viendo la escena de hace 20 años. Oí cómo entró a la casa. Borracho, violento. Gritaba que iba a matarla. Luego ruidos, gritos. Adriana se estremeció sin querer. Ella misma recordaba aquella noche como si hubiera sido ayer. Joaquín regresó tarde, ya fuera de sí por el alcohol. Empezó a lanzar cosas, a acusarla de infiel, de que solo gastaba los pocos pesos que traía a casa. Luego la golpeó, y ella cayó al suelo. Cuando él agarró el cuchillo de cocina, pensó que sería el final. Pero, por algún milagro, logró empujarlo, y él cayó, clavándose en su propia hoja. «Escuché cuando llegó la policía», continuó Sergio. «Cuando se la llevaron, vi la cara asustada de su niña en la puerta. Quise acercarme, decir que sabía la verdad. Pero no se acercó», terminó Adriana por él. En su voz no había reproche, solo cansancio. «No me acerqué», repitió Sergio como un eco. «Y luego, en el juicio, también callé. Estuve sentado en la sala y no dije nada». Tomó aire. «Y después empecé a beber. Cada noche la veía en sueños. Sus ojos cuando se la llevaban. Su niña sola en la escalera. Dejé la universidad, lo perdí todo. Mi esposa me abandonó. Mis hijos se apartaron de mí». Adriana lo escuchaba sorprendida. Nunca imaginó que su tragedia pudiera haber marcado tanto la vida de otra persona. «Luego me rehice», siguió Sergio. «Regresé a la docencia. Escribí un libro. Llegué a ser profesor. Pero por dentro siempre me devoró el gusano. La culpa». La miró directo a los ojos. «Cuando me dio el derrame, pensé, es un castigo. Merecido». La habitación quedó en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de la pared y el murmullo lejano de voces en el pasillo. Adriana contemplaba a ese hombre, vencido por la enfermedad y, como acababa de descubrir, también por su propia conciencia, y sintió como poco a poco su rabia se aflojaba. «¿Por qué me cuenta todo esto?», preguntó al fin. «¿Para que lo perdone? ¿Para sentirse mejor?». «No», negó Sergio con la cabeza. «No busco perdón. Solo quiero que sepa que entiendo lo que hice. Y si puedo arreglar algo». No terminó la frase, ahogado por la tos. Adriana, por instinto, le alcanzó un vaso de agua y sostuvo su cabeza mientras bebía. «¿Qué podría arreglar?», preguntó ella en voz baja cuando la tos cesó. «¿Devolverme 20 años de vida? ¿Restituirme la relación con mi hija, que ahora me oculta con vergüenza? ¿Darme la oportunidad de ver crecer a mi nieto?». Sergio la miraba con un dolor tan profundo que Adriana comprendió de golpe,
ese hombre había sufrido tanto como ella todos esos años. A su manera, pero había sufrido. Y ahora, encadenado a la cama, indefenso, veía en ella no solo a una cuidadora, sino a la encarnación de su culpa, la imagen del momento en que dejó pasar la oportunidad de hacer lo correcto. No sé si pueda perdonarlo, admitió Adriana con sinceridad, pero sí puedo intentar comprender. Y no guardar rencor. Se levantó, le acomodó la manta y tomó el libro de la mesita. Seguiré leyéndole, dijo, y lo cuidaré como corresponde. Lo demás lo dirá el tiempo. Sergio asintió, y una lágrima brilló en sus ojos. Gracias, susurró. Adriana abrió el libro y empezó a leer. Las frases conocidas fluían como un río, llevándose con ellas la amargura y el dolor del pasado. No sabía si algún día podría perdonar de verdad a ese hombre, pero entendía que guardar odio en el corazón era seguir encarcelada, aún estando en libertad. Pasó un mes. Poco a poco, la relación entre Adriana y Sergio mejoró. Ella seguía leyéndole, y él, como en señal de gratitud, se esforzaba cada día más por hablar. Lento, con dificultad, pero más claro. A veces hasta conversaban, sobre libros, sobre la vida en la cárcel, sobre cómo había cambiado el mundo en 20 años. Internet, celulares, decía Sergio, todo cambió. Nuestros estudiantes ya no entienden cómo vivíamos sin eso. Yo todavía no entiendo cómo se usan esos teléfonos, confesó Adriana. El mío es simple, de teclas. Manuela me lo dio de un fondo de beneficencia, para emergencias. Mi nieto le puede enseñar, sugirió Sergio. Viene los jueves. Es un chico muy listo. El jueves Adriana estaba de turno. Vio cómo entraba a la habitación de Sergio un muchacho alto, con mochila al hombro, cabello oscuro, serio, con gafas. Nada parecido a los adolescentes ruidosos que ella recordaba de hace 20 años en el barrio. Este es Raúl, mi nieto, lo presentó Sergio cuando Adriana entró a cambiar el suero. Y esta es Adriana, ella me está salvando la vida. Mucho gusto, saludó el joven con educación. El abuelo me ha contado mucho de usted. Dice que lee increíble. Su abuelo exagera, se sonrojó Adriana. Perdón, no quiero interrumpir. Tienen tan poco tiempo juntos. No importa, replicó Sergio. Raúl vino hoy con una noticia importante. Cuéntales. El muchacho sonrió de oreja a oreja. Me aceptaron en la Universidad Javeriana, en periodismo. ¿Se imaginan? Había 20 aspirantes por cada lugar. Felicidades. Se alegró Adriana de corazón. Es maravilloso. Igualito a mí, dijo Sergio con orgullo. Yo también estudié ahí. Adriana sintió un nudo al pensar en su nieto, Cristian. Él también tenía 17. Seguramente también se estaba preparando para la universidad. ¿A dónde? ¿Qué le gustaba? Nunca lo sabría. Como si adivinara sus pensamientos, Sergio comentó de pronto. Adriana también es abuela. Tiene un nieto de tu edad. ¿En serio? Se interesó Raúl. ¿Y qué hace? Yo no lo sé, respondió Adriana en voz baja. No tenemos contacto. Perdón, se apenó el muchacho. No quería. No pasa nada, sonrió Adriana. Así es la vida. Lo importante es que existe. En algún lugar. Ella terminó con el suero y se dirigía a la puerta, pero Sergio la llamó. Espere. Raúl quería ayudarla con el celular. El muchacho asintió. El abuelo dijo que necesitaba una mano con el teléfono. Podría mostrarle lo básico. No es difícil. Adriana dudó. Por un lado, realmente necesitaba esa ayuda. El nuevo mundo con sus tecnologías la asustaba y confundía. Por otro, se sentía incómoda quitándole tiempo al joven que había venido a visitar a su abuelo enfermo. No se preocupe, con gusto la ayudo, dijo Raúl, como si adivinara sus pensamientos. De paso le cuento al abuelo las últimas noticias. Le encanta estar informado. Y así, sin esperarlo, Adriana terminó sentada al borde de una silla, escuchando las pacientes explicaciones de Raúl sobre cómo usar el celular, mientras Sergio observaba con orgullo a su nieto. Ojalá pudiera yo también estar así con Cristian, pensó con tristeza. Pero enseguida se reprendió. No valía la pena entregarse a sueños vacíos. Había que valorar lo que tenía. Y no era poco. Trabajo, techo, una vida que poco a poco iba tomando forma. Y, aunque no era de su sangre, un muchacho amable que le enseñaba a enviar mensajes y a buscar información en ese misterioso Internet. A mediados de octubre llegó una comisión del Fondo de Beneficencia al Hogar de Ancianos. Manuela iba de un lado a otro, nerviosa,
El personal dejaba todo impecable y pedían a los residentes que se mostraran amables con los visitantes. Adriana no le dio mayor importancia. En la cárcel las inspecciones eran comunes y estaba acostumbrada al alboroto cuando llegaban los superiores. El Fondo Puentes Generacionales hace muchísimo por nosotros, le explicó la enfermera Tania mientras cambiaban las sábanas de una habitación. Con su dinero remodelaron el tercer piso, compran medicinas, hasta nos complementan el sueldo. Así que hay que quedar bien, porque si no, dejan de ayudar. ¿Y quién dirige el fondo?, preguntó Adriana, alisando la sábana limpia. ¿Alguna empresaria? Yo nunca la he visto. Generalmente viene su asistente y habla con Manuela, pero dicen que hoy vendrá la presidenta en persona. Del pasillo llegaron voces. Manuela explicaba algo con entusiasmo, señalando hacia el comedor. Adriana se asomó desde la habitación y se quedó helada. A pocos pasos de ella, de espaldas, estaba una mujer con un traje azul marino elegante y el cabello rubio recogido en un moño pulcro. Escribía algo en una tablet mientras escuchaba a la jefa de enfermeras. Esa postura erguida, ese gesto característico al acomodarse un mechón. A Adriana se le cortó la respiración. ¿Verónica? ¿Era posible? En ese instante la mujer se giró y sus miradas se cruzaron. Por un momento, en los ojos de la visitante brilló la sorpresa, pero enseguida se apagó, reemplazada por un frío distante. Se volvió hacia Manuela como si nada y siguió conversando. Era Verónica, sin duda. Adriana retrocedió lentamente a la habitación, con las manos temblorosas. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a escapar del pecho. Se apoyó en la pared, tratando de dominar la oleada de emociones. ¿Qué? ¿Vio un fantasma?, susurró Tania al notar su estado. Solo me mareé un poco, mintió Adriana. Ya pasará. La comisión siguió por el pasillo. Adriana escuchaba a Manuela hablar sobre el nuevo equipo de fisioterapia y después las voces se fueron apagando, seguramente habían bajado al primer piso. Voy a fumar, dijo Tania. ¿Puede encargarse de esta última habitación? Adriana asintió. Cuando quedó sola, se dejó caer en el borde de la cama, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Verónica estaba ahí, su hija, la presidenta del fondo que apoyaba ese hogar. Qué ironía del destino, 20 años sin verla y ahora coincidían en la misma institución. O más bien, Adriana trabajaba en el lugar que su hija financiaba. ¿Qué hacer?, se preguntaba desesperada. ¿Acercarse? ¿Hablarle? Pero Verónica había dejado claro que no quería contacto. Ni siquiera la saludó, fingió no reconocerla. Sus pensamientos se interrumpieron con el timbre del celular. Gracias a las lecciones de Raúl, Adriana ya dominaba lo básico, aunque todavía le costaba. «¿Aló?», dijo con cautela, llevándose el aparato al oído. «¿Adriana?», sonó la voz de Manuela. «Venga a mi oficina, por favor. Es urgente». El tono sonaba tenso. A Adriana se le encogió el pecho. ¿Acaso Verónica había pedido su despido? ¿Por qué? Si cumplía con su trabajo y los pacientes estaban contentos. La oficina estaba sofocante. Detrás del escritorio estaba Manuela, en la silla de visitas, Verónica, con el mismo rostro impenetrable de siempre. «Pase, Adriana», dijo Manuela. «Verónica Morales quiere hablar con usted». «A solas, por favor», añadió Verónica con frialdad. Manuela la miró sorprendida, pero no discutió. Se levantó y salió, cerrando la puerta tras de sí. Madre e hija quedaron frente a frente. Adriana permanecía junto a la puerta, inmóvil. Verónica estaba erguida, con las manos sobre las rodillas, tal y como se sentaba de niña cuando estaba en falta y no quería admitirlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó al fin Verónica. No había enojo en su voz, solo cansancio. «Trabajo», respondió Adriana en voz baja. «Te dije que encontraría trabajo». «¿En Casa Dorada? ¿En la institución que financia mi fondo?». Verónica negó con la cabeza. Esto es un absurdo. ¿Viniste a propósito? ¿Me estabas siguiendo?». «¿Qué?». Adriana se desconcertó con semejante idea. «Claro que no. Me enviaron del centro de empleo. No tenía idea de que tú estabas relacionada con este lugar. Me enteré recién hoy». Verónica la observaba con desconfianza, como intentando descubrir una mentira. Pero Adriana decía la verdad, y su hija, al parecer, lo sintió. «Está bien», dijo al fin. «Te creo. Pero ahora tendrás que irte». «¿Irme?», repitió Adriana, como un eco. «¿Pero por qué? Hago bien mi trabajo, me valoran». «Porque no puedo, cada vez que vengo aquí,
Toparme contigo, respondió Verónica con brusquedad. Es demasiado. Construí mi vida en 20 años sin madre. Hice carrera, formé una familia, fundé el organismo. Y ahora de pronto apareces tú, como si nada hubiera pasado. Pero yo no tuve la culpa de lo que pasó, dijo Adriana en voz baja. Me defendía, tu padre. No sigas, la interrumpió Verónica. No quiero escuchar lo malo que era. Puede que no fuera perfecto, pero no merecía lo que le hiciste. Adriana negó con la cabeza. Claro, Verónica era demasiado pequeña entonces para comprender el infierno en que vivían. Solo veía la superficie, un papá que a veces llegaba borracho y gritaba. Pero los moretones Adriana siempre los ocultaba, las costillas rotas las disfrazaba de caídas y la boca partida la justificaba con un mal dentista. Verónica, dijo con suavidad, entiendo lo que sientes. No te pido que me aceptes de nuevo en tu vida, pero déjame al menos conservar este trabajo. Apenas estoy empezando a poner en orden lo poco que me queda. Tengo un techo sobre la cabeza, un ingreso, aunque sea modesto. ¿Tienes el dinero que te transferí?, cortó Verónica. Y la casa de tía Magdalena. Vive allí. Tía Magdalena murió hace 3 semanas, dijo Adriana en un susurro. Verónica se estremeció. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo iba a decírtelo? No me diste tu número. No sabía cómo contactarte. El silencio se hizo pesado. Afuera llovía, y en el pasillo una enfermera soltó una carcajada estridente. Lo lamento, dijo al fin Verónica. Tía Magdalena era una buena persona. Pero eso no cambia nada. Tendrás que buscar otro trabajo. Adriana guardó silencio, mirando por la ventana. Tras el vidrio, las hojas amarillas caían, girando en una lenta danza. ¿Sabías que tienes un nieto?, preguntó de pronto. Sí, Cristian. Tiene 17. Seguro que también se prepara para la universidad, como Raúl. ¿Cómo sabes de Raúl?, preguntó Verónica con brusquedad. Raúl, el nieto de Sergio, mi paciente, explicó Adriana. Viene cada semana a visitar a su abuelo. Es un buen chico. Me ayudó con el teléfono. Verónica frunció el ceño. Espera, ¿Sergio Duarte? ¿El profesor de literatura? Sí, asintió Adriana. Después del derrame casi no hablaba, pero ahora mejora. Yo le leo, y él. Conozco a Sergio Duarte, la interrumpió Verónica. Fue miembro del consejo de nuestro fondo. Muy respetado. ¿Y tú lo cuidas? Sí, ya van 3 meses. Verónica tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativa. Era evidente que algo meditaba. Está bien, dijo al fin. Hablaré con Manuela. Puedes quedarte, pero con una condición: no le dices a nadie que eres mi madre. Ni a colegas, ni a pacientes, a nadie. Y no intentas contactarme ni acercarte a mi familia. ¿Entendido? Adriana tragó saliva. Su propia hija la negaba como si fuera una apestada. Entendido, murmuró. Pero, ¿puedo al menos ver a mi nieto? Solo una vez, aunque sea de lejos. Verónica ya iba a negarse, pero algo en los ojos de su madre, dolor, nostalgia, esperanza, la hizo ceder un poco. Lo pensaré, dijo con frialdad. Ahora debo irme. La comisión aún no ha terminado. Se levantó, se sacudió el saco y caminó hacia la puerta, pero en el umbral se volvió. Por cierto, ¿cómo sabes que Cristian también está por entrar a la universidad? Tú misma lo dijiste cuando nos vimos, le recordó Adriana, que tenía 17 y que el próximo año ingresaba. Verónica asintió. Es cierto. Bueno, adiós. Adiós, hija, respondió Adriana en voz baja, pero Verónica ya había cerrado la puerta. La noticia de que la presidenta del Fondo Puentes Generacionales conocía a Adriana corrió como un rumor por los pasillos del asilo. Nadie sabía a ciencia cierta cuál era la relación, pero todos habían visto que hablaron a solas y que después Manuela mostraba una atención especial hacia la nueva trabajadora. Dicen que estudiaron juntas, murmuró Tania, sirviendo puré de papa a los residentes. Adriana no desmentía los rumores. Solo seguía cumpliendo con su labor, intentando no pensar en que su propia hija se negaba a reconocerla. Tampoco mencionó nada en la habitación de Sergio, pero el profesor, sensible a los cambios en su ánimo, lo notó de inmediato. ¿Qué pasó?, le preguntó cuando Adriana, distraída, dejó caer un vaso durante la ronda de la noche. Nada, intentó evadir ella, recogiendo los pedazos. Solo fue un día pesado. No te creo, negó con la cabeza Sergio Duarte. Hoy estás distinta, perdida. Adriana suspiró.
En estos meses se había acostumbrado a confiarle a ese hombre sus pensamientos y sentimientos. A pesar de su complicada historia, o tal vez gracias a ella, entre los dos se había establecido un lazo especial. No era amistad, pero sí una profunda comprensión mutua. Hoy me encontré con mi hija, dijo en voz baja, sentándose en el borde de su cama. Resulta que ella dirige el fondo que apoya a nuestro asilo. Sergio levantó las cejas, sorprendido. ¿Verónica Morales? ¿Puentes generacionales? Ahora fue Adriana la que se sorprendió. ¿La conoce? Claro, asintió Sergio. Yo estuve en el consejo del fondo. Una coincidencia curiosa. ¿Coincidencia? Pensó Adriana. ¿Y si en la vida todo está conectado? ¿Y si no era casualidad que terminara aquí, cuidando precisamente al hombre que 20 años atrás pudo cambiar su destino? Ella no quiere reconocerme como su madre, dijo Adriana en voz baja. Exige que mantenga nuestro parentesco en secreto. Y yo la entiendo. ¿Quién querría a una madre criminal? No diga eso, frunció el ceño Sergio. Usted no es una criminal. Usted es una víctima de las circunstancias. Y del sistema. Guardó silencio un momento, como reuniendo fuerzas para una frase larga. Yo hablaré con ella. Trabajamos juntos en el fondo. Ella me respeta. No, negó con la cabeza Adriana. No hace falta. Son nuestros asuntos familiares. Ella tiene derecho a sus sentimientos. Yo solo quisiera ver a mi nieto alguna vez, aunque sea de lejos. Lo verá, dijo Sergio con firmeza. Se lo prometo. Adriana sonrió con tristeza. ¿Cómo podía ese hombre paralizado, postrado en una cama, influir en su relación con la hija? Pero no discutió. Veía que para él era importante sentirse útil. Gracias, se limitó a decir y siguió con la limpieza. Esa noche no pudo dormir. Se dio vueltas en la estrecha cama, recordando cada detalle de la conversación con su hija. Qué hermosa estaba Verónica, segura de sí, exitosa y qué fría, distante. ¿De verdad en 20 años no quedaba ni una chispa de cariño entre ellas? ¿Y su nieto Cristian cómo sería? ¿A quién se parecería? ¿Sabría algo de su abuela o para él realmente estaba muerta? Al amanecer, Adriana se quedó dormida con un sueño inquieto. Soñaba con la pequeña Verónica en uniforme escolar, corriendo por el campo con un ramo de claveles. «Mamá», gritaba, tendiéndole las flores. Pero Adriana, por más que corría hacia ella, no lograba alcanzarla. La distancia nunca se acortaba. Despertó con el timbre del celular. En la pantalla apareció un número desconocido. «Hola», respondió Adriana con voz adormecida. «¿Adriana?», sonó una voz masculina al otro lado. «Soy Valentín, el hijo de Sergio Duarte. Necesito hablar con usted. Hoy. Es importante». Adriana no recordaba al hijo de Sergio, pero había escuchado sobre él por el personal. Valentín rara vez visitaba a su padre, aunque llamaba seguido a Manuela con exigencias y quejas. «Un verdadero desgraciado», decía sin rodeos la enfermera Tania. «Solo piensa en la plata. El padre todavía está vivo y él ya reparte la herencia». Acordaron verse en el parque, cerca del asilo. Era un día frío de octubre, las nubes bajas anunciaban lluvia. Adriana se arropaba con un abrigo viejo, regalado por alguien del personal, y miraba nerviosa a su alrededor. ¿Para qué querría el hijo de Sergio reunirse con ella? ¿De qué quería hablar? Valentín llegó 20 minutos tarde. Apareció en un auto costoso, dio un portazo y se dirigió al banco donde lo esperaba Adriana. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con entradas y barriga, un abrigo elegante y un reloj de oro en la muñeca. No se parecía en nada a su padre, aquel conservaba la elegancia y la finura incluso después del derrame. ¿Usted es Adriana?, preguntó sin saludo, sentándose en el borde de la banca y sacudiendo con desagrado un polvo invisible. «Sí», asintió ella. «¿Y usted debe ser Valentín?». «Exacto», la midió con la mirada. «Así que usted es la cuidadora principal de mi padre ahora». «Yo cuido de Sergio», sí, respondió Adriana con cautela. «Pero tiene otras cuidadoras, no soy la única». Valentín hizo un gesto con la mano. «No importa. Quería hablar con usted sobre su estado. ¿Usted cree que él es capaz de tomar decisiones por sí mismo? ¿De ser consciente de sus actos?». Adriana se tensó. ¿A qué venían esas preguntas? «Sergio está en su sano juicio, si a eso se refiere», dijo con firmeza. «Tiene problemas de habla y de movimiento por el derrame, pero conserva toda su lucidez». Valentín frunció el ceño con disgusto. «¿Y con qué autoridad hace esas afirmaciones? ¿Tiene formación médica?».
Trabajé 20 años como enfermera, contestó Adriana con calma, además de la experiencia en el área médica de otro lugar. He visto suficientes pacientes después de un derrame para distinguir entre limitaciones físicas y cognitivas. Está bien, asintió Valentín. Entonces dígame, ¿no ha notado rarezas en su conducta? Tal vez dijo algo incoherente, ilógico, ideas extrañas. Adriana negó con la cabeza, desconcertada. No, nada de eso. Sergio lee mucho, piensa con claridad, a veces hablamos de literatura, de noticias. ¿Y de la herencia no habló? La interrumpió Valentín, inclinándose hacia adelante. ¿De sus planes sobre el departamento, las cuentas? Ahí estaba. Adriana se puso en guardia. Parece que Tania tenía razón, Valentín iba tras la herencia de su padre. No, dijo con firmeza, no hablamos de esas cosas. Soy su cuidadora, nada más. Valentín se recostó en el banco, mirándola con sospecha. Pero usted no es solo una cuidadora, ¿verdad? Mi padre me pidió que la buscara, dijo que usted es alguien especial en su vida. Así que no finja que entre ustedes solo hay una relación de trabajo. Adriana se desconcertó. ¿Sergio hablaba de ella con su hijo? ¿La llamaba una persona especial? ¿Qué significaba eso? Yo sí paso más tiempo con su padre que otras cuidadoras, dijo con cautela. Le leo, a veces conversamos. Pero nada más. Ajá, claro, murmuró Valentín con desconfianza. ¿Y que él cambiara el testamento después de que usted apareció también fue pura coincidencia? ¿Qué? Adriana se sorprendió de verdad. ¿Qué testamento? Yo no sé nada de eso. Valentín la observó fijamente, como tratando de descubrir una mentira. Al no encontrarla, frunció el ceño. Hace 2 semanas vino un notario a ver a mi padre. Él cambió el testamento. Y por alguna razón nadie en Casa Dorada puede decirme qué cambió exactamente. Confidencialidad, ¿qué le llaman? Pero averigüé que ese día usted estaba con él. Así que seguro sabe lo que planea. Adriana negó con la cabeza. Sí estuve ese día con Sergio, pero cuando llegó el notario me pidieron salir. No sé de qué hablaron. Era la pura verdad. Ella recordaba bien ese día. Manuela le había avisado que el profesor recibiría a un notario y le pidió preparar la habitación, pero en la reunión Adriana no estuvo presente. No le creo, soltó Valentín con brusquedad. Mi padre confía en usted. Seguro le contó. Y si lo hizo, es su derecho, contestó Adriana con calma, poniéndose de pie. Mejor pregúntele a él mismo. Y discúlpeme, tengo obligaciones que atender. Se dio la vuelta para irse, pero Valentín la tomó del brazo. Espere, yo no quise ofenderla, solo me preocupo por mi padre. Su estado, ¿quién sabe qué pasa por su cabeza después del derrame? ¿Y si alguien lo manipula? Por ejemplo, ¿usted? Sergio sabe perfectamente lo que hace, repitió ella. Y si cambió su testamento, fue porque tuvo sus razones. ¿Sabía que tiene 3 nietos? Preguntó de repente Valentín. Raúl, hijo de mi hermana, y mis 2 hijos, Carlos y Felipe. Ellos necesitan apoyo, estudios, un futuro. Y un departamento en el centro de Bogotá vale mucho dinero. Lo justo sería que quedara en la familia. Eso le corresponde decidir a Sergio, se encogió de hombros Adriana. Y repito, no sé el contenido de su testamento. Pero si lo supiera, insistió Valentín. ¿Y si él decidiera dejarle algo a una persona ajena? ¿Sería correcto? Adriana lo miró con atención. Una sospecha le cruzó la mente. ¿Y si Sergio realmente la había mencionado en el testamento? Pero no, imposible. ¿Con qué motivo? Todas esas preguntas debería hablarlas con su padre, dijo con firmeza. Ahora discúlpeme, debo irme. Soltó su brazo y caminó rápido por la alameda, sintiendo en la espalda la mirada pesada de Valentín. Algo le decía que esa conversación no había terminado. Al volver al asilo, Adriana fue directo con Sergio. Él dormía, pero al oír la puerta abrió los ojos. Ah, es usted, sonrió. La esperaba. Sergio, empezó ella sin rodeos. Su hijo acaba de llamarme. Nos vimos en el parque. Me preguntó por su testamento. La sonrisa desapareció del rostro del profesor. Se ensombreció. Maldito muchacho. No puede esperar a que me muera. Me dijo que usted cambió el testamento, continuó Adriana, y por alguna razón cree que yo sé qué fue lo que cambió. Sergio la miró largo rato, como tomando una decisión. Luego habló despacio. Le dejé algo, un pequeño departamento en las afueras. Lo compré hace años, lo alquilaba. No es mucho, pero le alcanzará para vivir. Adriana se dejó caer en una silla,
sin poder creerlo. ¿Usted me dejó un departamento? ¿Pero por qué? Yo solo soy su cuidadora. Usted sabe por qué, dijo Sergio en voz baja. Le debo, por esos 20 años. Pero esto no está bien, respondió Adriana, confundida. Usted tiene familia, hijos, nietos. Ellos lo necesitan más. Ellos lo tienen todo, dijo Sergio con firmeza. ¿Y usted? Usted no tiene nada. Esto es lo justo. Adriana guardó silencio, sin saber qué decir. Por un lado, la idea de tener su propio techo, un lugar que nadie pudiera quitarle, era tentadora. Por otro, aceptar ese regalo de alguien a quien hasta hacía poco había odiado por callar en el juicio le parecía incorrecto. No puedo aceptarlo, dijo al fin. Es demasiado, demasiado grande. Si puede, replicó Sergio con terquedad. Y lo hará. No se discute. Cerró los ojos, dando por terminado el asunto. Adriana salió en silencio de la habitación, la cabeza le daba vueltas con lo que acababa de escuchar. Un departamento, su propio departamento, eso lo cambiaba todo. Los días siguientes pasaron con una tensión silenciosa. Adriana esperaba que Valentín apareciera de nuevo, pero ni llamó ni vino. En cambio, el viernes ocurrió algo que no esperaba en absoluto. A la puerta de su cuarto llegó Manuela con la noticia de que al día siguiente el asilo recibiría toda una delegación del fondo, incluida la presidenta. Verónica Morales quiere organizar una velada cultural para los residentes, explicó la jefa de enfermeras. Su hijo estudia en la escuela de música, va a tocar el violín. Y también vendrán algunos chicos del proyecto de beneficencia a presentarse. Hay que preparar el salón de actos y a los residentes. ¿Nos ayuda? Claro, asintió Adriana, tratando de ocultar la agitación. ¿El hijo de Verónica iba a tocar el violín? Eso significaba que tenía la oportunidad de ver a su nieto, aunque fuera de lejos, aunque en secreto, pero verlo al fin. Todo el día siguiente Adriana ayudó con los preparativos del salón. Colocó sillas, colgó guirnaldas, peinó a las ancianas que se arreglaban para el concierto. Y en todo momento la acompañaba la ansiedad. Pronto, muy pronto vería a Cristian, su nieto. Para las 3 de la tarde todo estaba listo. Los residentes ocuparon sus lugares, el personal andaba de un lado a otro ajustando los últimos detalles. Adriana se ubicó en la esquina más lejana, desde donde podía ver bien el escenario sin que nadie la notara. Por fin las puertas se abrieron y entró la delegación del fondo. Al frente iba Verónica, elegante, en un traje formal, el cabello recogido en un moño. Detrás, una joven con una carpeta en la mano, segaramente su asistente. Y enseguida, un grupo de adolescentes con estuches de instrumentos. Adriana clavó la vista en los muchachos. ¿Cuál de ellos sería Cristian? ¿Aquel alto, de rostro serio? ¿O el de cabello despeinado? Eran 5, todos de más o menos la misma edad, todos con estuches de violín. Verónica subió al escenario y comenzó a hablar sobre la importancia del vínculo entre generaciones, sobre cuánto pueden aportar los mayores a los jóvenes y viceversa. Adriana la escuchaba a medias, sin apartar la vista de los muchachos. Ellos se sentaron en la primera fila, conversando y sonriendo. Y ahora tengo el orgullo de presentarles a los alumnos de la escuela de música, dijo Verónica para terminar su discurso. Ellos interpretarán para ustedes obras de Vivaldi y Mozart. Los adolescentes subieron al escenario y se formaron en fila. Verónica fue presentando a cada uno: Andrés Ramírez, primer violín; Matías Espinosa, segundo violín; Clara Maldonado, viola; Tomás López, violonchelo; y Cristian Morales, violín solista. Adriana se quedó helada. Cristian. Ahí estaba su nieto, un joven alto y delgado, de rostro serio y postura erguida. Cabello oscuro, peinado hacia atrás, facciones finas. Exactamente como Verónica a esa edad. Y los ojos de su abuelo Joaquín, antes de que empezara a beber. Claros, oscuros, atentos. Cristian levantó el violín, se quedó inmóvil un instante y luego comenzó a tocar. Las primeras notas de Vivaldi, suaves y penetrantes, llenaron la sala. Adriana no podía apartar la mirada de su nieto. ¿Cómo se parecía a su madre? La misma concentración, la misma determinación en la mirada. No notó cuando las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. 20 años. 20 años sin saber de la existencia de este muchacho. Y ahora estaba ahí, frente a ella, casi adulto, talentoso, hermoso, y completamente ajeno. En ese momento Cristian levantó los ojos y por un instante se cruzó con la mirada de Adriana.
Ella se quedó quieta, sin respirar. Pero él ya miraba más allá, recorriendo el público con la vista, sumergido en la música. Después del concierto hubo una pequeña recepción. El personal repartía té y galletas, los residentes conversaban con los invitados. Adriana salió del salón sin hacer ruido. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban. Había visto a su nieto. Ahora tenía ese recuerdo, cómo tocaba el violín, cómo miraba serio las partituras, cómo sonreía apenas al superar un pasaje difícil. Caminaba por el pasillo sin ver nada a su alrededor cuando de pronto escuchó detrás de ella: «Disculpe». Al volverse, Adriana vio a Cristian. Estaba a pocos pasos, con el estuche del violín en la mano. «¿Sabe dónde puedo encontrar al profesor Duarte?», preguntó. «Me dijeron que está en este hogar de ancianos». Adriana lo miraba sin poder pronunciar palabra. De cerca era aún más parecido a Verónica. Los mismos ojos, la misma inclinación de la cabeza. «Perdón, ¿se siente mal?», preguntó el muchacho, preocupado al notar su expresión. «No, todo bien», alcanzó a decir Adriana. «Sergio Duarte está en la habitación 12, en el segundo piso. ¿Puedo llevarte?». «Gracias», sonrió Cristian. «Me gustaría visitarlo. Mamá dice que hizo mucho por nuestro fondo». Caminaron por el pasillo. Adriana se mantenía un poco detrás, solo para poder observarlo mejor. Cómo se movía la misma forma ligera de andar que tenía Verónica de joven. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó Cristian con amabilidad, rompiendo el silencio. «Unos meses», respondió Adriana, esforzándose por sonar natural. «¿Y tú tocas el violín desde hace mucho?». «Desde los 6 años», sonrió él. «Mamá insistió. Al principio no quería, pero después me atrapó. El próximo año voy a presentar examen para entrar al conservatorio». «Maravilloso», dijo Adriana con sinceridad. Tienes talento». Llegaron a la habitación de Sergio. Adriana tocó suavemente y, sin esperar respuesta, entreabrió la puerta. «Sergio, tienes visita». El profesor estaba semi-recostado en la cama, leyendo un libro. Al verlos, dejó el tomo a un lado y asintió con amabilidad. «Cristian, qué sorpresa». «Hola, profesor», sonrió el joven. «Me enteré de que estaba aquí y quise pasar a verlo». «¿Cómo se siente?». «Mejor», respondió Sergio Duarte. «Siéntate, cuéntame». Adriana cerró la puerta despacio, dejándolos a solas. Pero antes de salir alcanzó a escuchar cuando Sergio preguntó: «¿Y tu mamá sabe que viniste?». «No», contestó Cristian. «Le dije que iba a ver a unos amigos. Por alguna razón no quería que lo visitara». «Raro, ¿no?». La puerta se cerró y Adriana no alcanzó a oír la respuesta del profesor. Pero de algo estaba segura: esa visita no había sido casual. Y Sergio, de alguna manera, había tenido que ver con ello. En los días siguientes Cristian volvió 2 veces más. Adriana lo veía subir las escaleras con el estuche del violín, entrar en la habitación de Sergio, quedarse allí por largo rato, a veces tocando para el profesor. Desde lejos, a escondidas, ella lo observaba, sin atreverse a acercarse más. Tenía miedo de asustarlo, de romper el frágil equilibrio que se había formado en su vida. Una tarde, al llevarle la cena a Sergio, los encontró conversando. «Imagínese, pronto tengo una audición para el conservatorio», decía Cristian. «Anticipada, por un programa especial. Si paso, el próximo año ya seré estudiante». «La vas a pasar», aseguró Sergio. «Tienes talento». «Mamá está en contra», suspiró el joven. «Quiere que estudie economía o derecho. Dice que la música no es seria, que nunca podré mantenerme con eso. ¿Y tú qué piensas?». «Yo quiero dedicarme a la música», dijo Cristian con firmeza. «Es lo único que de verdad amo y sé hacer. Pero mamá, ella hizo tanto por mí, no quiero decepcionarla». Adriana dejó el plato en silencio y estaba por salir, pero Sergio la notó. «Adriana, acompáñanos. Cristian justo está contando sus planes». Ella se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Su nieto la miraba con interés cortés, sin sospechar quién era ella. «No quería interrumpir», murmuró Adriana. «No interrumpes», sonrió Sergio. «¿Verdad, Cristian?». «Claro», asintió el joven. «La recuerdo, usted me llevó con el profesor la primera vez. ¿También le gusta la música?». Adriana se sentó en la orilla de la silla, tratando de controlar el temblor de sus manos. «Sí», dijo en voz baja. «Mucho. Sobre todo el violín». «Entonces voy a tocar también para usted», sonrió Cristian, sacando el instrumento del estuche. «Es Bach, la Chacona».
La estoy preparando para la audición. Empezó a tocar, y Adriana se quedó quieta, temiendo moverse. La música llenó la pequeña habitación, rebotando en las paredes, entrando directo al corazón. Cristian tocaba con inspiración, con los ojos cerrados, completamente sumergido en la melodía. En ese momento se parecía tanto a la joven Verónica, que a Adriana se le cortó la respiración. La misma arruguita entre las cejas al concentrarse, la misma ligera inclinación de la cabeza. Cuando terminó, en la habitación quedó un silencio denso. Adriana no podía decir una palabra, la emoción le apretaba la garganta. Es hermoso, logró decir por fin. Tienes mucho talento. Gracias, sonrió Cristian, un poco apenado. Pero mamá cree que es solo un pasatiempo. Dice que los músicos ahora no les sirven a nadie. Tu mamá está equivocada, dijo Sergio con firmeza. Un talento verdadero siempre encuentra donde brillar. Tu mamá solo se preocupa por ti, añadió suavemente Adriana. Quiere que tengas seguridad, que tengas estabilidad. Hablas igual que ella, suspiró Cristian. Solo que ella también agrega que debo continuar con el negocio familiar. Tenemos una constructora y una fundación. Mamá quiere que herede todo eso. ¿Y tú no quieres? Preguntó Adriana con cautela. No sé, se encogió de hombros el muchacho. Me gusta trabajar en la fundación, ayudar a la gente, pero no me imagino en una oficina de 9 a 6, en traje, con portafolio. Hizo una mueca. Siento que eso no es lo mío. Sergio pasaba la mirada de Cristian a Adriana y de vuelta, como si presenciara una obra interesante. ¿Y qué piensa tu papá?, preguntó Adriana. El rostro de Cristian se cerró de inmediato. No conozco a mi papá. Ellos se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Vive en algún lugar de Europa, no tenemos contacto. Adriana asintió, sin saber qué decir. Quería abrazar a su nieto, decirle que lo entendía, que apoyaría cualquier elección suya, pero no tenía derecho. Para él, ella era solo una cuidadora, una conocida de paso. El talento no se puede enterrar, dijo Sergio con firmeza. Voy a hablar con tu mamá. En ese momento sonó el teléfono de Cristian. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi mamá. Seguro me está buscando. Le dije que iba con el profesor. Contestó rápido, aseguró que pronto estaría en casa y, después de despedirse, salió. Adriana lo siguió con la mirada, con un nudo en el pecho. Asimismo se iba alguna vez la pequeña Verónica, a la escuela, con sus amigas, al patinaje. Y siempre miraba atrás desde la puerta, saludando con la mano. Cristian no miró atrás. Gracias, dijo Sergio cuando se quedaron solos. ¿Por qué?, preguntó Adriana sin entender. Por no descubrirte, por no decirle quién eres. Ella bajó la mirada. No es mi derecho decírselo. Si Verónica no quiere que él lo sepa, es porque tiene miedo, dijo Sergio con suavidad. Miedo de perder su respeto. Se construyó una reputación de mujer de negocios impecable, de benefactora. Y aquí está la madre prisionera. Lo entiendo, asintió Adriana. Y no la culpo. 20 años es mucho tiempo. Creció sin mí, salió adelante sola. No tengo derecho a irrumpir en su vida y exigir algo. ¿Y en la vida de tu nieto?, preguntó Sergio. Adriana se quedó pensativa. Cristian es distinto. Ya casi es adulto, toma sus propias decisiones. Podría decidir por sí mismo si quiere o no tener contacto con su abuela. No sé, respondió con honestidad. Tal vez algún día. No lo retrases, dijo Sergio de repente, con dureza. Yo tuve 20 años para corregir un error. No lo hice, y ahora me arrepiento cada día. Adriana guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. En parte tenía razón. La vida era demasiado corta para aplazar decisiones importantes. Pero al mismo tiempo, no quería destruir la relación de Verónica con su hijo, ni meterse en sus vidas. Lo pensaré, dijo por fin. Por ahora me basta con verlo de vez en cuando, escucharlo tocar, saber que está bien. Al día siguiente Adriana tenía descanso. Decidió salir a caminar por la ciudad. El clima estaba despejado, el otoño dorado en todo su esplendor. Las hojas crujían bajo sus pies, el aire olía a hojas húmedas y a guayaba. Deambulando por las calles, sin darse cuenta llegó frente al edificio del conservatorio. Una construcción majestuosa, con columnas, escalones y estatuas de compositores en la entrada. Cuántos músicos talentosos habían pasado por esas puertas. Y tal vez pronto entre ellos estaría su nieto. Se quedó allí, observando el edificio, cuando de pronto escuchó una voz conocida. Adriana.
¿Qué hace usted aquí? Al volverse, vio a Christian. Estaba a pocos pasos, con el inseparable estuche del violín en la mano. Yo. Solo estaba paseando, respondió ella, desconcertada. ¿Y tú? Tengo clase con el profesor Ramírez, sonrió el joven. Él enseña aquí y aceptó prepararme antes de la audición. ¿A usted le gusta la música clásica? Sí, asintió Adriana. Sobre todo Tchaikovsky. Y Vivaldi. Genial. Se alegró Christian. Justo estoy preparando a Tchaikovsky. ¿Quiere que se lo toque la próxima vez que venga a ver al profesor Duarte? Con mucho gusto, sonrió ella. Ella se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Su nieto la miraba con interés cortés, sin sospechar quién era ella. No quería interrumpir, murmuró Adriana. No interrumpes, sonrió Sergio. ¿Verdad, Christian? Claro, asintió el joven. La recuerdo, usted me llevó con el profesor la primera vez. ¿También le gusta la música? Adriana se sentó en la orilla de la silla, tratando de controlar el temblor de sus manos. Sí, dijo en voz baja. Mucho. Sobre todo el violín. Entonces voy a tocar también para usted, sonrió Christian, sacando el instrumento del estuche. Es Bach, la Chacona. La estoy preparando para la audición. Empezó a tocar, y Adriana se quedó quieta, temiendo moverse. La música llenó la pequeña habitación, rebotando en las paredes, entrando directo al corazón. Christian tocaba con inspiración, con los ojos cerrados, completamente sumergido en la melodía. En ese momento se parecía tanto a la joven Verónica, que a Adriana se le cortó la respiración. La misma arruguita entre las cejas al concentrarse, la misma ligera inclinación de la cabeza. Cuando terminó, en la habitación quedó un silencio denso. Adriana no podía decir una palabra, la emoción le apretaba la garganta. Es hermoso, logró decir por fin. Tienes mucho talento. Gracias, sonrió Christian, un poco apenado. Pero mamá cree que es solo un pasatiempo. Dice que los músicos ahora no les sirven a nadie. Tu mamá está equivocada, dijo Sergio con firmeza. Un talento verdadero siempre encuentra donde brillar. Tu mamá solo se preocupa por ti, añadió suavemente Adriana. Quiere que tengas seguridad, que tengas estabilidad. Hablas igual que ella, suspiró Christian. Solo que ella también agrega que debo continuar con el negocio familiar. Tenemos una constructora y una fundación. Mamá quiere que herede todo eso. ¿Y tú no quieres? Preguntó Adriana con cautela. No sé, se encogió de hombros el muchacho. Me gusta trabajar en la fundación, ayudar a la gente, pero no me imagino en una oficina de 9 a 6, en traje, con portafolio. Hizo una mueca. Siento que eso no es lo mío. Sergio pasaba la mirada de Christian a Adriana y de vuelta, como si presenciara una obra interesante. ¿Y qué piensa tu papá? Preguntó Adriana. El rostro de Christian se cerró de inmediato. No conozco a mi papá. Ellos se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Vive en algún lugar de Europa, no tenemos contacto. Adriana asintió, sin saber qué decir. Quería abrazar a su nieto, decirle que lo entendía, que apoyaría cualquier elección suya, pero no tenía derecho. Para él, ella era solo una cuidadora, una conocida de paso. El talento no se puede enterrar, dijo Sergio con firmeza. Voy a hablar con tu mamá. En ese momento sonó el teléfono de Christian. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi mamá. Seguro me está buscando. Le dije que iba con el profesor. Contestó rápido, aseguró que pronto estaría en casa y, después de despedirse, salió. Adriana lo siguió con la mirada, con un nudo en el pecho. Asimismo se iba alguna vez la pequeña Verónica, a la escuela, con sus amigas, al patinaje. Y siempre miraba atrás desde la puerta, saludando con la mano. Christian no miró atrás. Gracias, dijo Sergio cuando se quedaron solos. ¿Por qué? Preguntó Adriana sin entender. Por no descubrirte, por no decirle quién eres. Ella bajó la mirada. No es mi derecho decírselo. Si Verónica no quiere que él lo sepa, es porque tiene miedo, dijo Sergio con suavidad. Miedo de perder su respeto. Se construyó una reputación de mujer de negocios impecable, de benefactora. Y aquí está la madre prisionera. Lo entiendo, asintió Adriana. Y no la culpo. 20 años es mucho tiempo. Creció sin mí, salió adelante sola. No tengo derecho a irrumpir en su vida y exigir algo. ¿Y en la vida de tu nieto? Preguntó Sergio. Adriana se quedó pensativa. Christian es distinto. Ya casi es adulto, toma sus propias decisiones. Podría decidir por sí mismo si quiere o no tener contacto con su abuela.
No sé, respondió con honestidad. Tal vez algún día. No lo retrases, dijo Sergio de repente, con dureza. Yo tuve 20 años para corregir un error. No lo hice, y ahora me arrepiento cada día. Adriana guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. En parte tenía razón. La vida era demasiado corta para aplazar decisiones importantes, pero al mismo tiempo no quería destruir la relación de Verónica con su hijo ni meterse en sus vidas. Lo pensaré, dijo por fin. Por ahora me basta con verlo de vez en cuando, escucharlo tocar, saber que está bien. Al día siguiente Adriana tenía descanso. Decidió salir a caminar por la ciudad. El clima estaba despejado, el otoño dorado en todo su esplendor. Las hojas crujían bajo sus pies, el aire olía a hojas húmedas y a guayaba. Caminando por las calles, sin darse cuenta, llegó hasta el edificio del conservatorio. Una construcción majestuosa, con columnas, escalones y esculturas de compositores en la entrada. Cuántos músicos talentosos habían pasado por esas puertas. Y tal vez, pronto, entre ellos estaría también su nieto. Se quedó parada, contemplando el edificio, cuando de pronto escuchó una voz conocida. Adriana, ¿qué hace aquí? Al voltear, vio a Christian. Estaba a pocos pasos de ella, con el inseparable estuche del violín en las manos. Yo, solo estoy paseando, respondió ella, confundida. ¿Y tú? Tengo una clase con el profesor Ramírez, sonrió el joven. Él enseña aquí, aceptó trabajar conmigo antes de la audición. ¿A usted le gusta la música clásica? Sí, asintió Adriana. Sobre todo Tchaikovsky. Y Vivaldi. Genial. Se alegró Christian. Justo estoy preparando a Tchaikovsky. ¿Quiere que le toque la próxima vez que venga a ver al profesor Duarte? Con mucho gusto, sonrió ella. Se quedaron uno frente al otro, abuela y nieto, sin que él supiera quién estaba frente a él. Adriana se fijaba en su rostro, memorizando cada detalle. En ese instante quiso tomarle las manos, decirle la verdad, pero se contuvo. Usted me recuerda a alguien, dijo de repente Christian, inclinando la cabeza de lado, exactamente como hacía Verónica en su infancia. No logro entender a quién. Tiene unos ojos tan familiares. Seguramente es solo coincidencia, se apresuró a decir Adriana. En el mundo hay mucha gente parecida. Puede ser, asintió el muchacho. Bueno, debo ir a mi clase. Nos vemos con el profesor. Subió ágilmente los escalones del conservatorio y desapareció tras las puertas. Adriana se quedó mucho tiempo parada, mirándolo alejarse. Tiene unos ojos tan familiares, había dicho él. La sangre no engaña. En el fondo de su alma sentía la conexión, aunque no comprendiera su naturaleza. De camino a casa, pensaba en las palabras de Sergio. No lo retrases. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había llegado el momento de revelarse a su nieto? Pero, ¿qué diría Verónica? ¿Cómo reaccionaría? Sumida en esas reflexiones, Adriana no notó de inmediato el carro negro estacionado en la entrada del asilo. Solo cuando una figura alta se separó de él y le cerró el paso, salió de su ensimismamiento. Buenas noches, Adriana, dijo Valentín, el hijo de Sergio. Necesitamos hablar en serio. ¿Algo brilló en su mano, una carpeta con documentos? ¿O algo más? ¿De qué? Preguntó ella con cautela. De mi padre, respondió Valentín, y en su voz sonó una amenaza. Y de lo que usted está tramando con él. En la habitación de Sergio, al mismo tiempo, también había visita. Verónica estaba sentada en una silla junto a la cama del profesor, con el rostro lleno de irritación. ¿Por qué hace esto? Preguntó bruscamente. ¿Por qué convence a mi hijo de venir aquí? ¿Por qué lo presenta con ella? No entiendo de qué habla, respondió Sergio con calma. Claro que entiende. Verónica se inclinó hacia adelante. Christian contó que viene a tocarle, y que conoció aquí a una cuidadora muy amable que ama la música. Es ella, ¿verdad? ¿Mi madre? Sergio guardó silencio, mirándola con serenidad. Usted no tiene derecho a meterse en mi vida, continuó Verónica, en la vida de mi hijo. Durante 20 años construí todo desde cero, lo protegí de la verdad, creé una reputación normal para la familia. ¿Y qué es lo que tanto le asusta de esa verdad? Preguntó Sergio en voz baja. ¿Que una mujer se defendía de la violencia doméstica? ¿Qué pasó 20 años en prisión por algo que no cometió? Usted no sabe nada, cortó Verónica. No estuvo ahí, no vio nada. Sí estuve, dijo Sergio de pronto, con firmeza. Yo lo vi todo. Y lo escuché, cada día, como su padre llegaba borracho.
cómo golpeaba a su madre, cómo amenazaba con matarla. Y guardé silencio. Todos esos años. Verónica lo miraba con los ojos muy abiertos, sin creer lo que escuchaba. ¿Usted conocía a mis padres? Susurró. Vivía un piso arriba, asintió Sergio. Fui testigo en el juicio, pero no conté la verdad. Me acobardé. Y su madre cumplió 20 años por mi culpa. Respiró hondo y añadió, mirándola directo a los ojos, es hora de poner fin a esta injusticia, Verónica. Su madre ya sufrió demasiado. No le quite también a su nieto. No entiendo de qué habla, dijo Adriana con firmeza, mirando a Valentín. Y no tengo tiempo para charlas. Mi turno empieza en 1 hora. Intentó rodearlo, pero Valentín la sujetó del brazo. No se vaya. Sé que mi padre cambió el testamento a su favor. Y sé que usted tiene algún vínculo con los Morales. La vi en el concierto, como miraba al chico del violín. A Adriana se le heló la sangre. ¿Entonces él la estaba siguiendo? Trabajo en una agencia de detectives, dijo Valentín, como si leyera sus pensamientos. Revisé su pasado. 20 años por el asesinato de su esposo, ¿verdad? Será interesante ver qué dice mi padre cuando sepa que confió su vida a una asesina. Él lo sabe, respondió Adriana con calma. Y sabe todo, del juicio y de la condena. Sabe absolutamente todo. Valentín se desconcertó por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Entonces dígame, ¿qué pasa con el testamento? ¿De verdad le dejó un departamento? Eso debería preguntárselo a su padre, contestó Adriana. Y ahora suélteme, o llamaré a seguridad. Valentín soltó su brazo a regañadientes. Esto no termina aquí. No voy a permitir que una exconvicta se adueñe con engaños de los bienes de mi padre. Su padre está en pleno uso de sus facultades, replicó Adriana con tranquilidad. Y a usted le haría bien visitarlo más seguido. No por la herencia, sino por humanidad. Ella se dio la vuelta y caminó rápido hacia el edificio. Tenía un nudo en el pecho. ¿Y si Valentín le contaba a Verónica sobre su parentesco? ¿Y si armaban un escándalo? Al subir al segundo piso, Adriana se dirigió a la habitación de Sergio. Al acercarse a la puerta, escuchó voces. Una era del profesor, la otra, femenina, le resultó familiar. Empujó la puerta apenas y se quedó helada. Junto a la cama de Sergio estaba sentada Verónica. Hablaban de algo serio. ¿Y usted propone que así nomás la deje entrar en nuestra vida? Decía Verónica. ¿Después de todo lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Preguntó Sergio. Usted misma no conoce la verdad. Yo recuerdo esa noche, dijo Verónica en voz baja. Los gritos, la sangre, la policía, cómo se la llevaban esposada. Esas imágenes me persiguieron toda la vida. ¿Y recuerda cómo su padre llegaba borracho? ¿Cómo gritaba? ¿Cómo golpeaba a su madre? Verónica guardó silencio, con la cabeza gacha. Usted era una niña, continuó Sergio suavemente. No entendía muchas cosas. Pero ahora es una mujer adulta y puede ver la verdad. ¿Y qué cambiará eso? Preguntó Verónica, agotada. Han pasado 20 años. Somos como extraños. Pero Cristian, recordó Sergio. Él tiene derecho a saber que tiene abuela. En ese momento Adriana dio un paso dentro de la habitación. Verónica, no te pido que cambies tu vida, ni me meteré en ella. Solo quiero ver de vez en cuando a mi nieto, escucharlo tocar, saber que está bien. Verónica se levantó de golpe, el rostro contraído. ¿Estabas espiando? Solo vine a ver a Sergio. Es mi trabajo. Se hizo un silencio pesado. Verónica miraba a su madre con una expresión difícil de descifrar, enojo, dolor, confusión. Verónica, dijo Adriana en voz baja, sé que te hice daño, que creciste sin madre, y eso dejó una cicatriz en tu alma. Pero créeme, todo lo que hice aquella vez fue defenderme. Tu padre me atacó con un cuchillo. Si no lo hubiera empujado, me habría matado, y después tal vez también a ti. No recuerdo eso, susurró Verónica. Solo recuerdo que me despertaron los gritos, salí a la cocina, y ahí había tanta sangre. ¿Llorabas? Asintió Adriana. Estabas en la puerta, llorando, y yo no podía acercarme a abrazarte. Los policías me detenían, y luego me llevaron. Por 20 años. Verónica se volvió hacia la ventana. Sus hombros temblaban. No te pido perdón, continuó Adriana, porque no me siento culpable de defenderme. Pero sí te pido que abras tu corazón. No a mí, a Cristian. Él merece conocer la verdad. ¿Y si me rechaza? Preguntó Verónica en voz baja. Si al saber que le mentí todos estos años, que su abuela no murió,
sino que estuvo en la cárcel si me odia por la mentira. Él te quiere, dijo Sergio suavemente. Eres su madre. Nada cambiará eso. En ese instante la puerta se abrió de golpe y apareció Cristian en el umbral. Detrás de él se asomaba la figura de Valentín. «¿Mamá?», preguntó sorprendido el muchacho. «¿Qué haces aquí?». Verónica se estremeció, girándose. «¿Cristian? ¿Por qué no estás en la escuela?». «Tenía un hueco entre clases, decidí pasar a ver al profesor», respondió Cristian, pasando la mirada de su madre a Adriana y de vuelta. «¿Y esto qué es? ¿Una reunión?». «Más bien, un encuentro familiar», se burló Valentín desde atrás. «¿No le vas a presentar a tu mamá a su abuela, chico?». «Valentín», exclamó Adriana. «Cállese». «¿Abuela?», repitió Cristian, desconcertado. «¿De qué hablan?». «Mi abuela murió cuando mamá era niña». «No exactamente», volvió a entrometerse Valentín. «Está justo frente a ti, Adriana en persona, recién salida de prisión, donde pasó 20 años por matar a tu abuelo». «Cállate», dijo Sergio de repente, con una firmeza que dejó a todos inmóviles. Por primera vez en mucho tiempo pronunció una frase sin titubear, clara y autoritaria. «Valentín, fuera de mi cuarto, ahora mismo». Valentín se quedó atónito, pero enseguida se recompuso. «No puedes echarme, padre. Soy tu hijo, y estas personas son extrañas. Te manipulan, quieren tu dinero. Fuera», repitió Sergio, aún más fuerte, incorporándose en la cama. «O llamaré a seguridad». Valentín retrocedió, aturdido. «Muy bien, me voy. Pero esto no termina aquí. Impugnaré tu testamento. Probaré que no estabas en tus cabales cuando lo firmaste». Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. En la habitación quedó un silencio pesado. Cristian miraba confundido de su madre a Adriana. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué quiso decir?». Verónica respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en agua helada. «Tenemos que hablar, hijo. Siéntate, por favor». Cristian obedeció y se sentó al borde de la cama de Sergio. El profesor le dio una palmada alentadora en la mano. «Adriana, ella es de verdad tu abuela», dijo Verónica en voz baja. «Mi mamá no murió, como te dije. Ella estuvo cumpliendo una condena en prisión. Por asesinato». «¿Asesinato?». Cristian palideció. «¿A quién?». «A mi padre, tu abuelo», respondió Verónica. «Pero fue en defensa propia. Él intentó matarla, y ella se defendió». Cristian guardó silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Luego giró lentamente hacia Adriana. «Por eso me parecías tan familiar. Por eso tienes los mismos ojos que mi mamá». Adriana asintió, incapaz de pronunciar palabra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Cristian, mirando a su madre. «¿Por qué lo ocultaste todos estos años?». «Tenía miedo», respondió Verónica con sinceridad. «Miedo de que te avergonzaras de nosotras, de que en la escuela te molestaran, de que eso arruinara tu futuro. Quise protegerte». «¿Protegerme?», repitió Cristian. «¿Privándome de una abuela? ¿Negándome conocer mis raíces, mi familia?». Se levantó y se acercó a Adriana. «¿Cuántos años tenía cuando pasó todo?». 45, respondió ella en voz baja. «Tu mamá tenía 14. Y estuvo 20 años en prisión». En los ojos del muchacho había horror. «¿Por defenderse?». «No hubo testigos», explicó Adriana. «Nadie vio cómo tu abuelo me atacó. O no quisieron verlo». Lanzó una mirada rápida a Sergio, que bajó los ojos con culpa. «¿Por qué no me lo dijo cuando nos conocimos?», preguntó Cristian. «¿Por qué se quedó callada?». «Tu mamá no quería que lo supieras», contestó Adriana. «Y yo no tenía derecho a ir contra su voluntad». Cristian reflexionó unos segundos, luego asintió con decisión. «Necesito pensar. Esa es demasiada información de golpe». Se volvió hacia Verónica. «Mamá, me voy a casa. Necesito estar solo». «Claro», asintió Verónica. «Yo iré más tarde. Hablaremos». Cristian se dirigió a la puerta, pero en el umbral se detuvo y miró a Adriana. «¿Abuela, puedo llamarla así?». «Claro», exhaló ella, sin creer lo que oía. «Vendré mañana», dijo él. «Y le tocaré Tchaikovsky, como le prometí». Con esas palabras salió, dejando en la habitación a 3 adultos conmovidos y atónitos a la vez. «Te llamó abuela», sonrió Sergio. «Es una buena señal». Verónica se acercó a su madre y con duda le tomó la mano. «Necesito tiempo, mamá, para acostumbrarme, para perdonar, supongo. No a ti, a mí misma, por haber vivido 20 años con una mentira». «Te entiendo, hija»,
dijo Adriana suavemente, apretando sus dedos. Tendremos tiempo. Ahora sí lo tendremos. Un año después, en un pequeño departamento a las afueras de Bogotá, se reunió una compañía inusual. Alrededor de la mesa festiva estaban Adriana, Verónica, Cristian, ya estudiante de primer año en la conservatoria, Sergio en su silla de ruedas, pero visiblemente más fuerte, y su hija Camila. Por la casa nueva, proclamó Cristian, levantando un vaso de jugo. Y por un nuevo comienzo. Todos brindaron. Adriana recorrió con la mirada a los invitados, sin poder creer su felicidad. Un año atrás no habría ni soñado con algo así, su propio departamento, las relaciones reconstruidas con su hija, un nieto que la visitaba seguido y le tocaba el violín. Claro que no todo era perfecto. Valentín intentó impugnar el testamento de su padre, pero el tribunal declaró a Sergio Duarte plenamente capaz. Verónica aún tenía momentos de frialdad y distancia, las viejas heridas no sanaban de la noche a la mañana, pero el proceso de sanación avanzaba, lento pero seguro. Después de la cena, cuando los invitados se dispersaron por las habitaciones, Adriana salió al pequeño balcón. Sergio la acompañó, maniobrando con esfuerzo en la silla. Bonita vista, dijo él, observando las luces de la ciudad. Sí, asintió Adriana. Todavía no puedo creer que este sea mi departamento, mi propio techo. Te lo mereces, afirmó Sergio, después de todo lo que pasaste. Guardaron silencio, mirando cómo se encendían las ventanas en los edificios vecinos. ¿Sabes?, dijo Adriana pensativa. En la cárcel pensaba seguido que el camino de regreso a casa estaba cerrado para mí, que había perdido todo, familia, hogar, futuro. Pero resultó que a veces solo hay que construir una nueva casa, donde te aceptan, y a veces el viejo camino vuelve a llevarte a casa, sonrió Sergio. Solo se necesita tiempo. De la sala llegaron los sonidos de un violín. Cristian tocaba a Tchaikovsky. La suave melodía llenaba el departamento, envolviéndolo en calor y ternura. Sí, asintió Adriana, escuchando la música. A veces solo se necesita tiempo, y personas dispuestas a tenderte la mano. Miró agradecida a Sergio. Sin este hombre, sin su decisión de corregir un error de 20 años atrás, ella no estaría ahí, no escucharía a su nieto, no sentiría el cariño de su hija, aún tímido, pero real. Gracias por perdonarme, dijo Sergio en voz baja. Igualmente, sonrió Adriana. Y desde la sala fluía la música, uniendo pasado y presente, llenando los vacíos, sanando las viejas heridas. Música que decía que no todos los caminos llevan a casa, pero que a veces se puede construir un nuevo hogar donde antes solo había vacío. Si esta historia te gustó, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira cada día a seguir trayéndote nuevos y emocionantes relatos. En la pantalla principal ya puedes encontrar nuestra siguiente historia. Te deseamos todo lo mejor y mucha felicidad en tu vida.